Bueno, compañeros, buenas noches. Mi nombre es Leonardo Chavarro. Yo soy del grupo número 7 de electrónica de potencia. Entonces les voy a explicar a continuación el esquema funcional para un conversor DC-AC con unas características especiales. Simplemente el voltaje de entrada es de 12 a 24 voltios y de salida entonces espera una corriente nominal de un voltaje nominal de 120 voltios con 60 Hz. Entonces la potencia de salida son 1000 watts. Ese es el rango de potencia. Entonces, pues primero presento a ustedes la manera en cómo se hicieron los diversos cálculos. Esto es el voltaje RMS, en el cual, o el voltaje medio, más bien es muy importante, que es el voltaje RMS, es decir, el voltaje esperado por raíz de 2. El voltaje esperado es 120 voltios, la raíz de 2 da más o menos un 169.7. Se espera que el voltaje medio sea un poco por debajo de ese voltaje para poder hacer los demás cálculos. Este es el índice de bobinado del elevador, de la parte de adecuación de la alterna, algo que no monté en el circuito. Es simplemente ese voltaje medio sobre el voltaje de C entrada. Entonces nos da no voltios porque las voltaje se anula, sino simplemente la relación N1, N2, es decir, la relación de los bobinados que se espera. El N2 tiene que ser 14 veces por encima del N1, del núcleo principal. Ahora, esa es la implementación del puente H. El puente H, como ustedes saben, lo hicimos a través de 4 MOSFET para la etapa de la conmutación y la alternación del voltaje. Entonces, simplemente este índice, este coeficiente, frecuencia, modulación de amplitud MA, se calcula con el eh, voltaje nominal por raíz de 2 sobre el voltaje medio que hallamos y se da un valor el cual utilizamos para ver la serie de Fourier y la transformada de Fourier. Bien, bueno, entonces a continuación entonces está algunos índices que se necesitan, por ejemplo, el índice de corriente, ¿cierto? Eh, la corriente de la impedancia. Entonces aquí ya se tiene voltaje RMS con una frecuencia angular calculada y entonces aquí nos da un amperaje ideal, que es el 16.69. Bueno, después esas son la tabla de coeficientes de Fourier para normalizar la transformación. Entonces observamos que el índice dio 1 punto algo, ¿sí? Lo cual nos indica que si tenemos un índice de modulación n a 1, entonces mi MA es 1, por tanto, entonces yo hallo el voltaje, tanto la amplitud como, como la corriente ¿en qué? En la moduladora, en la frecuencia moduladora, para poder hallar la frecuencia de la onda triangular. Entonces aquí es donde intervienen mis diversos cálculos, el índice que calculamos por aquí, por este ladito, el cual es un 0.71, y entonces nos da una impedancia, bueno, aquí la corriente nos da 0.1696 amperios, el voltaje de esa cuestión de la portadora es un voltaje de 0.1.4 voltios. Calculamos igualmente la impedancia de entrada, nos da una impedancia de 597.87 y finalmente el índice o el factor de la frecuencia portadora que nos dio 31.7117. Con esa frecuencia portadora, entonces, hallamos la frecuencia de la onda triangular. Fíjense acá, es el siguiente impar por tratarse de un modulador unipolar. Entonces nos da una frecuencia esperada de 1980 Hz. Bien, esa es la explicación. Simplemente entonces después viene la etapa de elevación del SPWM. Entonces generalmente se representa así. Eso fue lo que se ha visto en la teoría, en que para un amplificador siempre hay un voltaje de referencia y un voltaje ideal, el que es esperado.
y si alcanza sus índices, entonces lo filtra y va hacia un inversor. Pues aquí está la fuente. ¿Qué? La implementación del SPWM, desde el principio, pues he estado formulándolo sobre Arduino. Me parece interesante, pues muchos lo han hecho análogamente con componentes como amplificadores operacionales, como los mismos, eh, como los mismos, digamos, los mismos elementos para generar las frecuencias. Ahora viene acá. Entonces simplemente yo defino aquí en Arduino, lo primero que defino son las librerías que voy a utilizar, ¿cierto? Para que entren a trabajar directamente con el chip del equipo. Luego defino unas entradas, una lookup entries, el límite para esas referencias. Estas simplemente son strings y yo las defino como X cosa que me va a hacer más adelante. Aquí están las características, entre esas la frecuencia de amplificación, el reloj propiamente del sistema que es a 16 MHz y aquí defino todo lo demás. TSRA simplemente son salidas SPWM del equipo o del Arduino, entonces por eso lo defino acá. La frecuencia que necesito, el doble de la frecuencia a muestrear para que se pueda modular sin que hayan eh, frecuencias remanentes ni de pronto se sobrepongan, ¿no? La superposición y que me evite que llegue allí. Bueno, estos son algunos esquemas que yo realicé, los explico rápidamente. Ya le tendrán el detalle en el aporte en el foro de esa cuestión. Las librerías. Entonces, ¿desde cuándo yo inicio los sistemas? Simplemente este 0B es la ubicación de registro, y estos son los bytes donde inicia. Estos son la definición de los pin mode. Me dice que el 13 va a servir como salida total del sistema. Entonces, va a ser como la concatenación de las diferentes SPWM que se puedan generar allí. Bien, entonces aquí hay un for en el cual entonces se establece un contador para iniciar y temporizar la señal. Hay una parte muy importante en este código también tiene su fuente. Me parece muy interesante, digamos, esta partecita acá al final, en la cual yo puedo establecer sobre el pin A0, que es un pin análogo, una variación de la entrada de tal manera que yo pueda modular o demodular cierta cantidad de voltaje, la pueda regular de tal manera que me pueda establecer los límites para la modulación. Bien, entonces, bien, aquí tienen el codiguito para que lo analicen. Este es mi montaje. Entonces paso a explicar las diferentes partes. Esta es el Arduino, entonces me hace todas las veces de los amplificadores operacionales. Simplemente a través de ese código que ustedes ven ahí, lo implementé. Ahorita les digo cómo. Está la etapa de preamplificación o elevación. Está la etapa de simplemente la etapa de conmutación. Aquí en esta parte falta un filtro para adecuar o filtrar las señales indeseadas y poder ver la onda sinusoidal. No lo monté simplemente para el efecto de la explicación. Bien, entonces aquí voy a montar el link del videito, el que estoy fabricando. Entonces, bien, ¿cómo monté yo el código? Simplemente, esta es una librería free download, yo lo descargué. Cuando yo ejecuto el código, entonces esto es en Arduino, no tengo necesidad de tener el circuito conectado realmente. Entonces, ¿por qué? Porque lo voy a simular. Aunque sí lo tengo por acá, me dan ganas de montarlo, pero será otro día. Entonces, este es el Arduino 1. Eh, entonces aquí está el código, pues aquí está un puro lenguaje de programación, si es if, es un condicional, bueno, bla, bla, bla. La señal 0, que es el A0, entonces yo puedo modificar ese input, tal vez colocándolo en un resistor variable con una referencia de voltaje para que pueda variar la entrada de voltaje con respecto a la alimentación del circuito a 12 voltios que es lo que lo tengo. Bueno, ¿qué hice yo para poder extraer y simular esa parte? Entonces yo lo compilo acá, simplemente si hay algún error, entonces me lo voy a mostrar en la compilación, pues me salieron un sinfín de errores cuando lo monté, pero bueno,
Entonces ya si no me aparece nada aquí señalado en naranja, significa que se puede ejecutar perfectamente con Arduino. Entonces, después de eso, este me genera, este ya es la indicación de que está bien. Me genera una librería, dice en archivos temporales bajo Arduino Build 144.656. Entonces yo cuando voy a ese archivo, voy a archivos temporales, entonces Arduino 64.656 y entonces aquí me aparece un archivo que es el .exe. ¿Qué hago con ese archivo .exe? Pues lo exporto, lo copio en un lugar, en un archivo bueno. Entonces aquí en el Arduino, sin disimular, entonces yo ubico el .exe. Entonces acá yo lo veo, yo puedo escoger un .exe acá, aquí lo tengo, entonces ya lo escojo, lo monto y comienza la simulación. Entonces aquí a veces usted no va a poder ver si usted le baja unas librerías piratas que tiene esto para poder simular el Arduino. Entonces usted no va a ver pines como lo son el input y el output del voltaje, ¿no? Entonces estos hidden pins usted simplemente eh, pone aquí sus voltajes, las nombra de acuerdo a lo que usted colocó acá y ya, tiene su circuito alimentado. Ese es el cuento. Ahora, vamos a ejecutar. Entonces simplemente estas son las salidas SPWM. Venga, miramos acá si lo puedo. Venga, a ver si. Que aquí ya está como terco esta vaina. Bueno, solamente una de SPWM. A ver si se deja conectar. Bueno, listo. Escape. Aquí para que se vea un poquito. Eso. Listo. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Solamente hay una simulación porque como tiene esas librerías se me cierra el circuito cuando yo ya lo hice. Entonces lo simulo, pues para explicar una vez más. Entonces está una etapa de elevación, una etapa de adaptación y la etapa del conversor análogo DC-AC, que es lo que hacen los MOSFET. Entonces recuerden, SPWM para generar las ondas, está la etapa de elevación, está la etapa del conversor y ya la salida. Aquí se adaptaría un transformador para ya dar la salida ideal que necesitamos, la elevación del voltaje. Pero bueno, no la monté, entonces espero me disculpen. Entonces vamos aquí, listo. Entonces comenzamos a simular aquí en debug. Bueno, se demora un poquito en debug, entonces ya comienza. eh, Se demora un poquito, entonces se traza. Entonces, miren, aquí está. Listo, entonces aquí tengo mi modulador. Miren, la entrada amarilla, la salida. Entonces venga, la ubico por acá. Pin. Es la salida, obviamente, como no tiene el filtro, un RC, un RCLC. Entonces no se va a ver la señal. Pero bueno, entonces aquí está la partecita del modulador SPWM. Entonces, para que se lo observen. Entonces, bien, eso ha sido todo por ahora, muchachos. Muchas gracias por su atención.